Universidad Hebraica continúa con su tenaz y permanente esfuerzo de cumplir con su misión educativa, proporcionando herramientas de las cuales nuestra envidiable comunidad puede enfrentar los retos de la universidad, tener así una mejor comunidad, un mejor México y un mejor mundo. Para iniciar esta tarde, quiero invitar al doctor Yehuda Bar-Shalom, rector de la Universidad Hebraica. Nos acompaña y dice palabras, por favor. Soy israelí, entonces tengo que moverme. ¿Me escuchan bien? Porque primero de todo, quiero agradecer el apoyo que ustedes dan, muchos de ustedes amigos de la Universidad Hebraica, y el apoyo que ustedes dan a otras organizaciones que me sorprende mucho porque yo estoy en vacaciones de 3 años, puede ser un poco más, pero oficialmente tengo vacaciones de la Universidad de ONU, y esta comunidad me hace pensar que estoy en Israel. Es tan parecido. Es como la comunidad tiene su gobierno, sus instituciones, sus organizaciones, sus donadores. Estuve visitando en Israel hace unas semanas, y en Israel me conocen, en el Ministerio de Educación, Ministerio de Diáspora, y la gente incluso me dijo, el doctor Abimoyal, que Rivlin, que es un amigo, el presidente, que es un amigo común, preguntó, ¿qué tal esta ayuda? Bueno, les conté que es como estar en casa, porque la comunidad judía en todo el mundo siento que estoy en casa, y así me siento cuando visito comunidades en el mundo, pero hay algo tan especial en esta comunidad de México. El apoyo que ustedes dan también a la universidad, pero también a las otras instituciones, es algo que nos deja hacer cosas que me hace acordar un startup, porque la Universidad Hebraica, ustedes están apoyando un startup educativo. Nosotros traemos sabiduría de Israel y de California y de nuestros contactos con Columbia University, Stanford, Europa y mucho de Israel. Y no es que llegué e inventé esto existía en la Hebraica. Muchos años eso es lo que la Hebraica está haciendo y creciendo en esa dirección. Y me sorprende que mucha gente acá no sabía eso, y eso me da un poco, me dio un poco de lástima, porque sé que ahora la gente sabe qué está pasando acá en la Hebraica. El doctor Dani Feinstein, el decano de estudios judaicos, trajo el concepto de comprender, actuar y trascender. Porque tenemos que trascender en el mundo, y ustedes cuando ayudan a las instituciones que ustedes ayudan, es porque buscamos trascendencia de valor, hacer algo que es bueno para el mundo judío, pero yo pienso mucho en la pata del tikkun olam, que hacer cosas judías también para el mundo no judío. Y cuando nos encontramos con Benny Laniano de Cadena, era tan natural para nosotros crear una maestría en acción humanitaria del punto de vista del tikkun olam judío, y una maestría de tratamiento de adicciones en esa dirección, y liderazgo educativo. Y todo, como estamos en México, lo lindo de estar acá es que es como un hub que conecta las dos Américas, Europa e Israel. Y el emprendedurismo, que mis amigos emprendedores en Israel son muy parecidos a mis amigos emprendedores acá, que siempre piensan cómo pensar out of the box para buscar soluciones innovativas. Tenemos ahora un centro de educación judía, un departamento de educación judía. En estudios judaicos, por ejemplo, tenemos ahora, por primera vez en la historia de la Hebraica, la maestría se ofrece por toda Latinoamérica, y estamos muy contentos que podemos llegar a gente judía por todo el continente, y también hay en Norteamérica y llegamos a Europa. Pero hay muchos no judíos que toman eso también, y eso me encanta, porque para mí es un acto de tikkun olam.
y mucho trabajamos en el core nuestro, que es el hebreo y la educación judía, porque el problema es que si no educamos a la próxima generación, no le damos la memoria judía, no le damos entendimiento de los rituales, no le damos el hebreo, no le damos el contacto con Israel, no le vamos a dar las patas que Abraham Infeld, mi jefe del pasado, hace 25 años, hablaba mucho de las 5 patas del judaísmo, y se van a quedar nada más con la sensación de familia, pero la familia necesita esa alternativa, y la familia necesita también el eje y la pata de Tikkun Olam. Y estoy muy orgulloso del evento hoy, porque el ponente, Andy Spokojnik, es increíble, y nos va a dar una perspectiva como el diálogo filantrópico, porque esto es un ejemplo de lo que hacemos en Hebraica. A cada público le tratamos de dar lo mejor que sabemos para reflexionar y pensar de qué es lo que hacemos. Y les agradezco mucho estar aquí y estoy seguro que van a salir con herramientas nuevas de este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Yehuda. Le pedimos a la licenciada Esther Nehmat, presidenta del Consejo Directivo de la Universidad, pase a dirigirnos su mensaje. Sean todos bienvenidos a la universidad. Es para nosotros un honor y un privilegio estar reunidos con este extraordinario grupo de personalidades y líderes comunitarios, pues es gracias a todos ustedes que los sueños y los ideales de nuestra comunidad se materializan. Y es también gracias a ustedes que la Universidad Hebraica puede cumplir con su misión. Este año, la universidad cumple 27 años de luchar por una educación de calidad. Nos sentimos orgullosos por el largo camino recorrido y entusiasmados e inspirados por la perspectiva que tenemos hacia el futuro. Quiero agradecer, a nombre del Consejo Directivo, al Comité de Procuración de Fondos y Filantropía, integrado por Alberto Nehmat y Carlos Hilich, por su apoyo incondicional al plan estratégico de la universidad. Alberto, por su dedicación y entrega en su labor como presidente de Amigos de la Universidad Hebraica, y hoy en particular a Carlos Hilich por su iniciativa con el Jewish Founders Network, que nos brindó la oportunidad de reunirnos hoy aquí. Muchas gracias por su presencia y por estar siempre con la universidad. Gracias. Muchas gracias, Esther. Le pedimos ahora al señor Alberto Nehmat, presidente de Amigos de la Universidad Hebraica, nos dirija unas palabras. Alberto. Licenciada Esther Nehmat, presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Hebraica. Doctor Yehuda Bar Shalom, rector de la Universidad del Paraná. Distinguidos filántropos de la comunidad judeo-mexicana, amigos todos. La filantropía existe desde hace miles de años y ha sido una característica del pueblo judío a lo largo de toda su historia. ¿Por qué el filántropo es un líder que dona tiempo y conocimientos y que actúa a favor de bienes superiores, mostrándose generoso, fraterno e inteligente? Tocqueville afirma que el altruismo de la democracia moderna descansa en una benevolencia tranquila, una suave identificación con el prójimo. Le parecía natural que los hombres se ayudaran mutuamente en sus necesidades. Por otro lado, Maimónides estableció 8 grados de Sedacá. El más alto se encuentra en el dar, no solo sin que el otro tenga que pedir, sino dar de manera que la persona se vuelva autosuficiente. Aquí es cuando el filántropo generoso busca la justicia, cuando a través de su esfuerzo para crear, construir y ayudar, genera las condiciones para que más personas se vuelvan autosuficientes. Ustedes, filántropos de la comunidad judeo-mexicana,
han logrado construir una plataforma para el constante desarrollo de nuestra comunidad. Y son ustedes los que han enviado un claro mensaje de apoyo a la creación y fortalecimiento de todas las instituciones comunitarias. Con la Cabo. Gracias. Bien, Andrés Spokojny es un líder comunitario judío con vasta experiencia liderando transformaciones organizativas exitosas. Se desempeñó como CEO de la Federación Judía Canadiense en Montreal y antes de eso con la American Jewish Joint Distribution Community en París. Como director regional para el noreste de Europa, ha sido responsable de varios proyectos paneuropeos. Andy, mientras trabajaba en el Joint, también se desempeñó como director de Leativ Europe, un instituto de capacitación en liderazgo para líderes laicos y profesionales judíos, y dirigió el Centro Internacional para el Desarrollo Comunitario, asociado a la Universidad de Oxford para producir investigación aplicada y gestión del conocimiento para la comunidad. Además, Andrés ha trabajado para IBM y fue responsable de capacitación, desarrollo, contratación y el reclutamiento para la región sur de América Latina de IBM durante su periodo de reestructuración. Oriundo de Argentina, Andrés tiene una formación académica multidisciplinaria que incluye negocios, educación y estudios rabínicos en diferentes instituciones alrededor del mundo. Habla hebreo, inglés, francés, español, portugués e yiddish y domina el ruso y el alemán. Nada más faltaría el esperanto, no sé si... Queda con ustedes Andy Spokojny. Lo de los idiomas no es tan impresionante porque después de las 7 de la tarde hablo argentino en todos los idiomas. Ahí, gracias. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por invitarme, por la calurosa bienvenida y por la posibilidad de trabajar con todos ustedes. Esta mañana estuve reunido con los líderes de la UH y el pensamiento que me viene a la mente cuando pienso en ellos es el Salmo 144 que dice Ashrei Am Shekach Lo. Feliz es el pueblo al que esto le pasa, es decir, feliz es el pueblo que tiene gente como ustedes, que tiene líderes comprometidos, filántropos comprometidos, líderes educativos y gente que se juega y da su vida por la comunidad. Así que para mí es un gran placer ver a líderes judíos como los que vi ayer, como los que vi hoy y como todos ustedes aquí. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un poco fuera de lo común. Es decir, vamos a hablar de filantropía, pero para hablar de filantropía vamos a hablar de cosas que están pasando en el mundo y en el mundo judío. Porque escuchamos recién sobre las ideas de Maimónides y de Tocqueville sobre la filantropía, pero el mundo en el que vivimos hoy es un mundo muy, muy distinto al mundo en el que ellos vivieron. Entonces, para analizar un poco los cambios y las tendencias en la filantropía mundial, tenemos que subir un poco y ver desde más arriba qué es lo que está pasando en la sociedad y qué es lo que está pasando en el mundo judío. O sea, vamos a ir desde lo más general hasta lo más particular. Vamos a empezar en términos muy filosóficos y vamos a terminar en términos tajos, o sea, cómo hacemos filantropía. Pero para llegar a ese punto tenemos que en realidad entender qué le está pasando al mundo judío y qué le está pasando al mundo en general en el siglo XXI, que son cosas que no le pasaron al ser humano ni al pueblo judío nunca en toda su historia. Tengo el... Y esto es importante para ustedes como filántropos, como líderes, porque en el Pirkei Avot dice Miu Jajam, ¿quién es sabio? Aboed Amolad, el que ve lo que aún no nació. O sea, estamos tratando de adivinar cómo va a ser la comunidad judía del futuro para poder entonces adecuar también nuestra actividad filantrópica a la comunidad judía del futuro. Y yo sé
que la comunidad de México es distinta. Es cierto que muchas cosas que pasan en el mundo pasan diferente en México, todavía no se sienten tanto en México. De todas maneras, yo creo que dos cosas. Primero, tarde o temprano esas tendencias van a llegar a México. Y segundo, forman parte de lo que se llama el zeitgeist, del espíritu de los tiempos. Entonces es muy importante que ustedes entiendan los cambios que están pasando a nivel internacional en las comunidades judías del mundo. Y para empezar a hablar de esto, vamos a empezar hablando de cochecitos para bebés. ¿Qué tienen esos cochecitos para bebés en común? Este cochecito es de los años 50, de los 1950. Todos estos son de los 70 para adelante. Además, ¿cómo? ¿Alguien dijo ahí? ¿Para qué lado miran? Hacia adelante. Los cochecitos de bebés, antiguamente, siempre, hasta los años 60, miraban hacia la madre. A partir de los años 60 y 70, los cochecitos para bebés miran para adelante. Esto es una metáfora de lo que está pasando con el ser humano hoy en día. Es decir, hasta el siglo XXI, hasta el fin del siglo XX, el ser humano se relacionaba con el mundo siempre a través de un intermediario. La madre era el intermediario entre el bebé y el mundo. Hoy en día, el bebé interactúa directamente con el mundo. No tiene nadie que le filtre y que le explique el mundo. Y esto es una metáfora a lo que pasa en todos los aspectos de la vida. Es la desintermediación del mundo. Yo me acuerdo cuando yo hice mi primer viaje, llamé a un agente de viajes, llamé a un intermediario, ¿no es cierto? Hoy en día no llamo a un intermediario, tengo Expedia, busco directamente. Para aprender cosas, antiguamente había un intermediario, un maestro, un rabino. Hoy en día tengo Google. Le puedo hacer preguntas a Google o a Wikipedia directamente. La calidad es otra cosa, pero tengo la posibilidad de interactuar con el mundo directamente. Eso genera que el hombre moderno, el hombre o la mujer moderna del siglo XXI, es un individuo que por primera vez en la historia se interactúa con el mundo sin necesidad de tener intermediarios. Ahora, eso nos pone a las comunidades judías en un lugar un poco complicado. ¿Por qué? Porque nosotros somos un intermediario entre el hombre y su religión, entre la familia y la comunidad, entre los donativos y los recipientes de esas donaciones, etc. Entonces, el mundo en el que vivimos hoy es un mundo de individuos súper empoderados, individuos que, como tienen acceso directo al mundo, pueden hacer cosas impensables. Piensa lo siguiente: jóvenes en el Cairo, armados solamente con un teléfono celular, iniciaron una revolución, el Arab Spring, no sé cómo lo llaman acá la primera. Después se fue a cualquier lado, pero la revolución empezó con jóvenes completamente autogestivos desde sus celulares. Entonces, la idea fundamental de la sociedad es que se basa a partir de individuos que tienen capacidades de hacer cosas solos que son más grandes que las que nunca tuvieron en la historia del ser humano. Nunca el ser humano tuvo tanto poder. Piensa en las cosas que puede hacer un ser humano hoy. Piensen que, por ejemplo, hoy en día tenemos en nuestro teléfono celular más poder de computación que la que había en todo el mundo en el año 1980. Todo el poder de computación del mundo en 1980 es menos que lo que hay en mi iPhone. O sea, las posibilidades que tengo yo de hacer cosas hoy, el empoderamiento que tengo para hacer cosas individualmente, es más grande que nunca en la historia, en los
2 millones o 3 millones de años que tiene el ser humano, o 6.000 años, depende de lo que crean. Pero eso significa que la sociedad se reorganiza no con las comunidades o con el Estado o con las organizaciones colectivas como centro, sino que se organizan con el individuo como centro. By the way, si quieren interrumpir, hacer preguntas, no es muy formal. Las organizaciones se organizan en torno al individuo. El centro de la sociedad no es el colectivo, no es el partido político, no es la iglesia, no es la comunidad, es el individuo. Vivimos en una sociedad de puros individuos. Y piensen en una cosa, el valor más importante que tienen hoy en día las personas, ¿cuál es? Ser originales. ¿No es cierto? La originalidad no era un valor antiguamente. ¿Qué hacían con los que querían ser originales en el medioevo? Los quemaban. Ser original era una sentencia de muerte. Es más, lo nuevo era automáticamente sospechoso. Hoy en día lo nuevo es mejor, asumimos que todo lo nuevo es mejor. Antiguamente asumíamos que lo nuevo era sospechoso. Entonces, las comunidades judías que están basadas en la idea de la sociedad en el centro, el colectivo en el centro, la comunidad en el centro, tienen un shock terrible porque se enfrentan a un mundo de individuos que quieren construir su propio camino. Una cosa que Danny Feinstein me enseñó hace muchos años es un autor que se llama Peter Berger, que habla de algo que se llama el imperativo herético. Heréticos en griego significa elección, el que elige. Entonces lo que dice este autor, Peter Berger, dice que en el mundo moderno todos estamos obligados a tomar decisiones y a elegir nuestro propio camino todo el tiempo, que era algo que nunca se hacía antes. Antes nadie elegía. Uno nacía en una sociedad y la sociedad le decía quién era. Si eras mujer, más aún. Pero nadie elegía ni su profesión, ni su religión. Hoy en día elegimos todo. Podemos elegir la profesión, podemos elegir la religión, podemos elegir hasta el sexo, podemos elegir todo. Entonces, vivimos en un mundo en el cual los individuos quieren elegir. No solamente quieren elegir, tienen que elegir todo el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, este nuevo individuo, este nuevo individuo moderno, que es súper empoderado, que quiere elegir, que elige todo, que no quiere intermediarios, se encuentra con 3 crisis simultáneas. Una crisis es una crisis de sentido, que es lo que decía Yehuda antes. La gente busca sentido, la gente busca trascendencia, pero las organizaciones que daban trascendencia en el pasado ya no la dan. ¿Cómo conseguía uno sentido en el pasado? ¿Cómo le daba sentido a su vida? ¿Cómo? Perteneciendo a un grupo, exactamente. Pero en un mundo en donde la pertenencia a los grupos está debilitada, o mediante la religión, por ejemplo, pero en un mundo donde la creencia religiosa está debilitada y también las ideologías están debilitadas, entonces se genera una crisis muy grande de pertenencia. La gente no sabe cómo otorgarle sentido a su vida. La pertenencia no me lo da, la religión no sé si me lo da, las ideologías políticas tampoco me lo dan. Entonces hay una crisis muy grande de sentido. Después hay una crisis de organizaciones comunitarias, porque las organizaciones comunitarias fueron creadas todas, no la UH, pero la mayoría, fueron creadas hace, ¿cuándo? Más o menos 100 años, 80, 100 años. En Nueva York, por ejemplo, la Jewish Federation fue creada en 1917.
el JTS en 1880, la Benebrit en 1914. No, perdón. Whatever, por ahí, más o menos 100, 150 años. O sea, todas las organizaciones judías que están en el mundo hoy, por ejemplo, el Joint Distribution Committee, donde yo trabajé en 1914, son todas organizaciones creadas en los principios del siglo XX para responder a las necesidades específicas que tenían los judíos en el principio del siglo XX. Y que están armadas también como las organizaciones del siglo XX. ¿Cómo son las organizaciones del siglo XX? ¿Cuál es el modelo? Piramidal, jerárquico, etc. Las organizaciones judías copian ese modelo. Entonces, así como las compañías comerciales, que tienen un modelo muy estricto, piramidal, etc., tienen problemas en el siglo XXI, de la misma manera la comunidad judía, organizada de manera piramidal, organizada de manera estructural, también tiene problemas en el siglo XXI. Porque en el siglo XXI la metáfora organizacional no es la pirámide, sino el network, la red. O sea, no funciona como una pirámide, no funciona como un ejército. En realidad la pirámide está armada como un ejército. Hay un general, 5 coroneles, 10 mayores, 15 tenientes y 1000 soldados. Las organizaciones en red están organizadas como el cerebro. Tienen diferentes redes que se van reorganizando todo el tiempo. Si ustedes ven cómo funciona Google, por ejemplo, es muy distinto a cómo funciona General Motors. La gente se va reorganizando por proyectos, no hay un liderazgo claro, el liderazgo es lateral, no es vertical. En una organización tradicional el liderazgo es vertical. Entonces, las comunidades judías armadas con el paradigma del siglo XX tienen un gran problema en adaptarse a los cambios que vienen en el siglo XXI. Entonces, el mismo problema lo tienen las ideologías judías. Todas las ideologías judías, y esto va a ser un poco controversial lo que voy a decir ahora, todas las ideologías judías con las que vivimos hoy en día son respuestas a los desafíos que el judaísmo enfrentó en la modernidad. ¿Entienden? Por ejemplo, el conservadurismo, el movimiento conservador se creó en 1837, el movimiento reformista en 1810, Chabad en 1814. Todos, desde los ortodoxos hasta los reformistas, el sionismo también, en el 1900. Son todas respuestas que los judíos desarrollaron para encontrar sentido en el mundo moderno. Ahora, hoy en día, el mundo cambió. ¿Esas mismas ideologías siguen siendo igual de relevantes que lo que eran antes? ¿Qué dice, por ejemplo, el conservadurismo sobre la ingeniería genética? No sé, cuando se creó no existía la ingeniería genética. ¿Qué dice el movimiento ortodoxo sobre la inteligencia artificial? No sé, cuando se creó el movimiento ortodoxo no había inteligencia artificial. ¿Qué dice la ultraortodoxia sobre lo que sabemos en neurociencia, sobre la conciencia y sobre la libre elección? Muy difícil. Entonces, toda la falta de respuesta a los desafíos modernos también genera una crisis de sentido en este tema. Y, bueno, esto después... Esto Hegel, ¿saben quién fue Hegel? Hegel es un filósofo muy interesante, el creador del idealismo alemán, y él decía lo siguiente. Él decía que los pueblos se desarrollan hasta... ¿Alguien sabe la teoría? Los pueblos se desarrollan hasta que hacen su contribución universal. Cuando hacen su contribución universal, desaparecen. Él dice, por ejemplo, los griegos contribuyen a la filosofía, y después desaparecen. Los egipcios contribuyen no sé qué y desaparecen. Ahora Hegel, ¿por qué Hegel se equivocó? ¿Quién le arruina la teoría a Hegel?
Los judíos, porque los judíos hacen teóricamente su contribución universal y no desaparecen. O sea, nosotros creamos en el monoteísmo, creamos una serie de cosas, hacemos contribución pero no desaparecemos. Porque lo que Hegel se equivocó es que en realidad en el judaísmo hay un diálogo permanente entre lo universal y lo particular. El judaísmo está siempre influenciado por lo que pasa en el mundo exterior e influencia a su vez lo que pasa en el mundo exterior. Por eso es muy importante, cuando tenemos que diseñar las comunidades judías del siglo XXI y la filantropía del siglo XXI, saber qué está pasando en el mundo de afuera y saber qué está pasando en el mundo no judío para saber qué podemos aprender y qué podemos adaptar o cambiar del mundo judío. Otras cosas que la gente, en especial la gente joven, siente hoy en día, que también desafían a la tradición comunitaria judía. Una es que la gente tiene identidades fluidas. Es decir, yo estudié como rabino en el movimiento conservador. No me considero hoy en día un judío conservador. Me considero muchas cosas. Mi identidad es fluida. ¿No es cierto? Soy argentino, soy judío, soy tradicionalista. O sea, tengo muchísimas identidades. Y las identidades van cambiando. Esto también es nuevo. Esto también es nuevo. Si ustedes le preguntan a la gente más joven, en Estados Unidos hablan de lo que se llama hyphenated identities. Como que uno tiene varias identidades simultáneas. La gente joven hoy en día vive así, vive con identidades simultáneas. Eso es complicado para el pueblo judío. Porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir con gente que es muchas cosas al mismo tiempo. Después, hay un problema muy serio con el concepto de ser miembro de algo, de pertenecer a algo de por vida. ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué piensan? Por el holocausto. Es verdad, puede haber empezado por ahí, pero es algo, tiene un poco, o sea, que no se fijen en las listas, decimos, puede ser, pero hay algo más ideológico, sí. Libertad de elección o libertad. Exacto. Le voy a decir algo que me dijo una amiga mía, soltera en Nueva York. La chica usa, como muchos jóvenes hoy, un app para dates, para conseguir pareja. Sale con un chico, la pasa bien, se conocen, hablan, buen chico, judío, buena familia, la pasa bien, no escucha violines, no le tiembla, pero la pasa bien. Normalmente, ¿qué hubiese hecho? Hubiese salido otra vez, por ahí se hubiesen hecho novios, hasta se hubiesen casado, etc. Pero vuelve a la casa, abre su teléfono y en su app tiene, me dijo el número exacto, 2.498 potential swipes. Entonces, ¿qué es lo que dice en su cabeza? Tiene que haber uno mejor. Tiene entre los 2.500 que hay, tiene que haber uno mejor. Lo mismo pasa con la membresía. O sea, cuando la gente de hoy, los jóvenes de hoy piensan que si se convierten en miembros permanentes de una organización, están coartando su libertad de pertenecer a muchas otras cosas. Y como tienen identidades fluidas, no quieren encerrarse en un lugar. ¿Right? Entonces, van a ver mucho más. Y en México otra vez, yo sé que en México la gente tiende a tener pertenencia más estable, pero van a empezar a ver en las generaciones más jóvenes que va a haber mucha más fluidez y que la gente no va a querer engancharse en algo de por vida. Y la gente tiene FOMO. FOMO es Fear of Missing Out. O sea, no se quieren perder nada. Entonces, y también algo que hablábamos ayer o esta mañana, no me acuerdo, es que también hay cambios demográficos. La gente también vive mucho más tiempo. Entonces, ser miembro de algo por 90 o 100 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo. O sea, vamos a querer alternar porque también vivimos más tiempo. Entonces, la comunidad tradicional que consistía en separarme de otros grupos es muy contracultural para lo que los jóvenes quieren hoy.
Los jóvenes tienen hoy una comunidad que me permita conectarme con otros grupos, que me sirva de interfaz con otros grupos con los cuales yo me pueda relacionar como judío. También lo que pasa es que en las comunidades judías que tenemos nosotros fueron construidas para tiempos que eran relativamente estables. O sea, en los 50 años que pasaron después de la Segunda Guerra Mundial, la estructura básica no cambió porque los cambios eran todos incrementales. Hoy en día tenemos cambios radicales que pasan muy rápido. Entonces a las organizaciones les cuesta mucho responder. Hablamos de los individuos hiperempoderados, etc. Y también la gente no tiene paciencia. La gente no tiene paciencia. Fíjense esto. ¿Cuál fue la última vez que leyeron, o que alguien joven que ustedes conocen, leyó un libro entero de 500 páginas del comienzo al fin? Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cuándo leyeron un artículo del diario entero? Yo ya no leo artículos del diario entero, ya se me acabó la paciencia. Leo el headline, si me interesa mucho, ahí el de medio. No hay tiempo, hay muchos estímulos. O sea, nosotros generamos hoy en día, cada año se generan no sé cuántos terabytes de información. Es imposible comprender toda, pero procesar todo. Pero lo que sí también, como hay tanto, queremos saber rápido. Queremos todo fast track, todo fast track. Entonces, eso es problemático para las comunidades judías, porque, por ejemplo, todo el tema de estudiar toda la vida, todo el tema de pertenecer, de generar relaciones que duran muchos años, todo el tema de la paciencia para aprender, hoy en día la gente no lo tiene. Esto ya lo vimos. Ven, esto es lo que hablaba antes de los paradigmas organizacionales. Tienen que pensar si las organizaciones de ustedes ¿están armadas así o están armadas así? ¿Cierto? Porque en el futuro la mayoría van a estar armadas así. Entonces, o una combinación de ambos. Las organizaciones más efectivas del siglo XXI son organizaciones que en realidad son plataformas, no son organizaciones. Piensa en lo siguiente. ¿Cuál es la compañía más grande de taxis del mundo? Uber. ¿Cuántos autos tiene Uber? Ninguno. Cero. Uber tiene la plataforma. ¿Cuál es la compañía más grande de hoteles del mundo? Airbnb. ¿Cuántas habitaciones tiene Airbnb? Cero. Lo que tienen es la plataforma. En la comunidad judía, nosotros también tenemos el mismo problema. ¿Queremos tener autos o queremos tener la plataforma de Uber? ¿No es cierto? ¿Qué significa tener la plataforma en la comunidad judía? ¿Qué significa? Significa tener flexibilidad, significa permitirle a diferentes grupos judíos interactuar y hacer sus propios proyectos en la plataforma comunitaria. Fíjense que la gente joven hoy, ¿para qué usa YouTube? Para hacer upload, es decir, el contenido es generado por los jóvenes mismos. Entonces, obviamente, en una comunidad que les da contenido, aunque el contenido sea muy bueno, ellos van a querer generar su propio contenido. ¿Se entiende? Entonces, armar organizaciones y comunidades que le permitan a diferentes grupos de judíos generar su propio contenido va a ser fundamental en el siglo XXI. Esto es un poco sorry que está en inglés, pero la idea es, ven cómo cambian los paradigmas organizacionales. Cambiaron, por ejemplo, de tener un liderazgo que es muy prescriptivo a un liderazgo que es alguien que, ¿cómo se dice? Convening, que sirve para traer gente y conectar gente unas con otras. El líder ideal del siglo XXI no es el que tiene más autoridad, no es el que tiene más sabiduría,
es el que tiene más conexiones. ¿Right? Ahora, esto no es ni bueno ni malo. Es como dije, ahora viene Joan Manuel Serrat a México. En una canción de él dice: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Zema Sheyesh, esto es lo que hay. Este es el mundo de hoy. Podemos pelearnos con ellos, podemos tratar de tapar el cielo con un dedo, pero tarde o temprano nos va a afectar. Y va a afectar también a la filantropía. ¿Ven? Esto es lo que se llama The Turkey Paradox. ¿Saben lo que es The Turkey Paradox? Si ustedes son un pavo, ¿cierto?, en Estados Unidos durante el mes de octubre y noviembre, ustedes ven lo que hace el granjero con ustedes. El granjero es la mejor persona del mundo. Les da de comer, los cuida, los engorda. Solo que el 25 de noviembre, cuando llega Thanksgiving, entonces acá es lo mismo. El pasado no va a predecir el futuro, porque el futuro cambia muchas de las formas en las cuales los elementos básicos de la comunidad, los elementos básicos del ser humano están siendo transformados. Entonces no podemos pensar que porque en octubre el granjero nos daba de comer y era bueno, la suerte nos va a seguir sonriendo para siempre. Una cosa que nosotros pensamos de cómo hacemos organizaciones judías. ¿Qué es esto? ¿Un techo de qué? De un hospital. Resulta que alguien se dio cuenta que los hospitales no están diseñados tomando en cuenta la experiencia del paciente. Entonces, un amigo mío se llama Paul Bennett, de una compañía que se llama IDEO, que hace algo que se llama Design Thinking, agarró y juntó a 10 administradores de los grandes hospitales y los sentó 2 horas a mirar esto. Y después les dijo: esa es la experiencia que tiene un paciente en su hospital. Está acostado y eso es lo que ve durante 2 horas. Entonces después ven ahora los hospitales, los mejores. Ven, acá esta es en la parte pediátrica, tiene un trencito. Acá. Esto significa que en las organizaciones comunitarias también tenemos el mismo problema. No siempre planificamos con el donante o con el usuario en mente. El usuario muchas veces ve el techo así. Esa es su experiencia. Entonces muchas veces como líderes, como filántropos, como donantes, tenemos que ponernos a entender la experiencia que tienen los usuarios. Bueno, ahora que entendimos cómo es el mundo de hoy, el cambalache, como dice el tango, del mundo moderno, y los cambios que tiene, es fácil entender lo que está cambiando en la filantropía. Porque la filantropía cambia como está cambiando el mundo. Por ejemplo, en un mundo donde los individuos están súper empoderados, ¿qué van a querer los filántropos? Van a querer hacer su propio programa, hacer su propia marca. Quieren, por ejemplo, saber cuál es el impacto de sus donaciones. Como hablamos con Carlos del impacto, nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, entre los miembros de JFN. JFN tiene, el Jewish Funders Network, mi organización, tiene más o menos 2.000 miembros. Entre todos ellos dan más o menos $3 billones por año, billones. Y les preguntamos, ¿qué motiva su donación? El 14% dijo: yo dono por obligación. Nada más el 14%. El 72% dijo: yo dono porque quiero que mi donación tenga un impacto y voy a donar al lugar que me da
más impacto. Entonces, como donantes, como filántropos, es muy importante preguntarse cuál es el impacto que tiene mi donación. El otro tema que está cambiando en la filantropía es que hay una desintermediación. Hace 30 años, por ejemplo, la gente no donaba directamente a las organizaciones o las causas en las cuales creía. Se lo daba a una organización intermedia. Si querías hacer algo en Israel, ¿qué hacías? Keren Ayesod, Keren Kayemet. Ahora no. Ahora yo tengo muchos de los miembros de HFN buscan directamente cuál es la organización en Israel que tiene el mejor impacto. Algo cambió en la relación de los donantes con las organizaciones. Antes, la organización tenía un plan y el donante era una herramienta de la organización para realizar ese plan. Hoy en día es al revés. Ahora, el cambio no es solo semántico, el cambio es de fondo. Hoy en día los donantes tienen intereses, tienen ideas, tienen visiones, tienen planes y buscan cuál es la mejor organización para realizar sus planes. ¿Se entiende? Es un cambio de fondo en la relación filantrópica. Y los donantes también tienen lealtad a las causas y no a las organizaciones. O sea, antes mis padres habían dado a la Campaña Unida y voy a dar a la Campaña Unida yo también. Y mis hijos van a dar a la Campaña Unida también. Hoy en día ya no es así. Pero lo que sí yo voy a ser muy leal es a las causas a las que quiero. Si me interesa Israel, educación judía, lo que sea, voy a buscar cuál es el mejor vehículo para eso. Los donantes de hoy, en especial los jóvenes, quieren un involucramiento hands-on, quieren no solamente hacer un cheque, sino involucrarse personalmente con esas causas. Nosotros hicimos también un estudio de qué es lo que mejor predice la conducta filantrópica, o sea, cómo podemos saber quién va a ser un donante más grande. ¿Saben cuál fue la respuesta? No es ni los más jóvenes, ni los más viejos, ni los hombres, ni las mujeres. El único predictor de actividad filantrópica es cuán involucrado estaba el donante con la actividad, en especial entre los jóvenes. Ahora, ustedes dicen, bueno, está bien, los jóvenes, pero acá todavía falta para que la generación joven tome el mando de los grandes fondos filantrópicos. Miren, en los próximos 20 años va a haber una transferencia de riqueza de una generación a otra, en Estados Unidos, al menos no sé cómo es en México, pero no quiero ser similar, de 43 trillones de dólares. O sea, es muy importante, si queremos mantener la viabilidad de la comunidad judía, poder desarrollar filantropía de manera tal que sea atractivo para los jóvenes, porque dentro de algunos años ellos van a estar al mando o en control de todos esos recursos filantrópicos. Otra cosa interesante es que los filántropos judíos de hoy no le dan necesariamente solo a causas judías. ¿Saben qué porcentaje de los judíos donan solamente a causas judías? 4. Es más, la donación mediana a las organizaciones no judías es mucho más alta que a las organizaciones judías. Yo veo mucho en mi red, en mi network, el mismo donante que por ahí dona $100.000 a la Jewish Federation, después le dona $1 millón al museo o a la universidad y todo eso. Ahora, nosotros tenemos dos opciones. O nos peleamos con eso, o tratamos de trabajarles la culpa, pero sabemos que no funciona, porque la gente no responde a la culpa, o tratamos de buscar maneras de conectar sus intereses no judíos con sus intereses judíos. Por ejemplo, ¿te interesa el medio ambiente? Ok, Universidad Hebraica puede hacer una cátedra sobre el medio ambiente y el judaísmo. ¿Entendés? O sea, en vez de decirle a la gente,
está mal que dones a causas no judías. Busquemos engancharnos con el interés que tiene esa persona y ver cómo lo podemos traer mediante ese interés a causas judías. Otra cosa que está pasando en el mundo judío, acá está. Una cosa que el crecimiento de la filantropía individual está trayendo a la comunidad judía es la posibilidad de grandes proyectos filantrópicos. Lo que yo llamo bold philanthropic bets. O sea, filántropos que dicen, que sienten ese empoderamiento del cual hablábamos antes y dicen, yo no voy a donar menos, voy a donar más. Y voy a ver qué gran cambio, qué gran visión puedo realizar. Yo vi aquí que ustedes distribuyen los libros de PJ Library. ¿Que todos saben qué es PJ Library? Sí. PJ Library fue una idea, fue un bold bet, una gran apuesta filantrópica de una persona, un gran amigo mío que se llama Harold Greenspan, creo que la familia estuvo aquí la semana pasada, donde él dijo, yo voy a hacerle llegar un libro judío a cada niño judío. Ahora, esto no hubiese pasado nunca en el modelo anterior, porque en el modelo anterior Harold Greenspan hubiese hecho una donación a la Jewish Federation of Western Massachusetts y la Federation jamás hubiese hecho un programa como ese. ¿No es cierto? Entonces, el crecimiento de la filantropía individual les permite a cada uno de ustedes hacer grandes apuestas filantrópicas, pensar en grande con instituciones como la UH o como cualquier otra comunidad, qué gran proyecto podemos hacer juntos. By the way, cuando hablo de crecimiento de la filantropía, alguien me preguntaba antes si la filantropía bajó. La filantropía no bajó. Hoy en día hay 4 veces más fundaciones en los Estados Unidos de las que había hace 10 años. 4 veces. Hay más de 100.000 fundaciones privadas en los Estados Unidos. ¿Cuántos? En 10 años. Es Es riqueza que se ha generado, pero también es la creación de nuevos vehículos filantrópicos que permiten también generar esa riqueza. También alguien dijo antes de los taxis, de los impuestos. Es verdad que en los Estados Unidos es muy fácil deducir impuestos, pero también hay un tema cultural. La gente da mucho más cuando siente que puede tener control sobre esa donación. Y las instituciones más inteligentes trabajan con sus donantes en proyectos conjuntos. Es verdad, las comunidades necesitan una campaña anual, necesitan tener un núcleo de gente, como ustedes tienen aquí, los amigos. Eso es fundamental, porque sin eso las organizaciones no se sostienen. Pero, on top, más allá de lo que ustedes donan a una campaña anual, ahora pueden pensar en proyectos innovadores que pueden hacer o con la universidad o con cualquier otro marco que les permita desarrollar sus propias ideas. Entonces, este mundo también genera problemas, obviamente. Yo no digo que es todo rosa. Genera problemas porque, por ejemplo, mucha gente dice, yo quiero, como decías, etiquetar todas mis donaciones. Bueno, eso es un problema. No puedes etiquetar todas tus donaciones porque si no, nadie paga la luz, nadie paga la renta, nadie paga los salarios. Todos hacemos proyectos innovadores y sexy, pero ¿quién paga el básico? Entonces, es importante entender que las dos cosas van simultáneamente. Otra cosa importante es que yo les digo mucho a los miembros de JFN, les digo así, no piensen en financiar proyectos, piensen en solucionar problemas. Yo digo, from funding programs to solving problems. Porque la idea no es, volviendo al tema de el impacto, la idea no es mandé 200 chicos al Mahane Calis. La idea es
cómo eso impacta a la comunidad. Entonces, elegir organizaciones que tengan mucho impacto, que puedan maximizar el impacto filantrópico, es fundamental porque les permite solucionar problemas, en especial no solamente financiar programas. ¿No es cierto? Ustedes tienen que pensar lo siguiente. Yo ya hablaba que la filantropía es como la acupuntura. En la acupuntura ustedes tienen una aguja muy finita y hay que saber en dónde poner la aguja para generar un cambio en todo el cuerpo. ¿No es cierto? O sea, no tienen para cubrir todo el cuerpo, tienen que saber en dónde poner la aguja. ¿No es cierto? Entonces, con la filantropía es lo mismo. Hay que saber qué elegir para mejor solucionar problemas. Otra cosa importante que en los Estados Unidos y en el mundo en general está cambiando la filantropía también es el tema de las mujeres. Las mujeres tienen más y más lugares de liderazgo filantrópico y es muy importante para las comunidades judías ofrecer a las mujeres espacios de liderazgo. Alguien me dijo de manera un poco crass, un poco no muy correcta, me dice, mira, las mujeres se heredan 2 veces, por lo general. Entonces, es muy importante trabajar con las mujeres. Pero yo creo que va más allá de eso. Va más allá de poder capitalizar para la comunidad judía un capital intelectual que no está del todo integrado en posiciones de liderazgo. En los Estados Unidos, los boards de las comunidades siguen siendo mayoritariamente old white males. O sea, la comunidad judía es mucho más diversa y es importante que la comunidad refleje esa diversidad y que la filantropía también refleje esa diversidad. Lo mismo con los jóvenes. Los jóvenes, no sé si acá se usaba en México el tema de la mesa de los chicos. Cuando se hace el Seder de Pesaj, que hay una mesa de grandes y una mesa de chicos. Bueno, si ustedes quieren que los hijos, que los jóvenes aprendan filantropía, no a la mesa de los chicos. Tienen que sentarlos a la mesa de los grandes. ¿Ok? Bueno, me parece que voy a parar acá porque si no, no me tengo para preguntas. ¿Por qué no? ¿Qué hice? La cagué. Bueno, a ver. Quiero ver si me olvido algo.